La diferencia entre un pecado personal y un pecado congregacional está en que el pecado personal me afecta a mí directamente en mi estado de salvación. Me afecta a mí en mi relación con Dios. Cuando David pecó con Betsabé, la mujer de Urías, este pecado trajo consecuencias sobre la vida del rey David, pero no afectó al pueblo como tal. Cuando David censa el pueblo, comete un pecado congregacional, y este pecado trae consecuencias nefastas sobre todo el pueblo de Israel. Al punto que cuando el rey ve que el pueblo está muriendo a causa de su pecado congregacional, David ora a Dios y le dice: solamente he pecado yo. Y cuando él hace esta oración, Dios convierte su pecado congregacional a un pecado personal y el pueblo deja de morir. Cuando una persona fornica, peca contra su propio cuerpo. Cuando una persona se emborracha, peca contra él mismo. Pero el pecado congregacional afecta el estado espiritual de toda una iglesia, de toda una congregación. Primera de Timoteo 4:16, el apóstol Pablo le dice a Timoteo: ten cuidado de ti mismo, hablando de sus pecados personales. Pero luego le dice: y de la doctrina, o sea, de la enseñanza, persiste en ello. Y luego viene una recomendación y es: pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo. Hablando de ten cuidado de ti mismo, te salvarás a ti mismo. Pero si predica la sana doctrina y enseña lo que es, dice: salvarás a los que te oyen. Cuando un líder, cuando un pastor permite un pecado congregacional dentro de la iglesia que administra, esto trae consecuencias terribles. Estanca la iglesia, estanca la economía y estanca el avance espiritual de los creyentes. Porque es el pastor el filtro para que los pecados congregacionales no ocurran dentro de la iglesia del Señor. Por esto el Señor en Apocalipsis le escribe al ángel, al ministro de cada congregación. Escribe al ángel de la iglesia y luego le dice: tengo contra ti, no dice contra ustedes, tengo contra ti que permites, que toleras, que enseñas. Ese es el mensaje a las iglesias en Apocalipsis. Así que hay que tener cuidado en la separación de estas cosas. Si un hermano se está emborrachando, hay que orar por él, hay que ayudarle, pero el problema es de él. Si una persona se está yendo a cometer adulterio por allá donde nadie lo ve, el problema es de él ante los ojos de Dios. Si se está drogando, el problema es de él. Y aunque uno se pone triste, sin embargo, esto no afecta mi estado de salvación delante de Dios. Pero cuando el problema es congregacional, cuando hay un mal filtro en el pastor, cuando hay una mala enseñanza, una mala doctrina, un mal manejo administrativo, cuando se permiten, se toleran cosas dentro de la iglesia del Señor, este pecado lleva a un estado de riesgo la iglesia, porque Pablo le dice a Timoteo: te salvarás a ti y a los que te oyeren. Como también puede suceder, te condenarás tú y condenarás a aquellos que te oyen. ¿Qué debe hacer la iglesia cuando hay un pecado congregacional? Primera de Corintios capítulo 5 da una respuesta, y es que la iglesia debe lamentarse. En Primera de Corintios capítulo 5 hay un caso donde un creyente estaba teniendo relaciones sexuales con la mujer de su padre, o sea, con su madrastra. Y el pecado se vuelve congregacional porque estaba sucediendo dentro de la misma iglesia entre creyentes, y la iglesia no decía nada. Y el apóstol Pablo le dice: ¿no debieron haberse quejado por esto? ¿No debieron haber tomado una reacción ante esto? Entonces, mis hermanos, hay que ser muy respetuosos de los pecados personales que cometen las personas. Orar por ellos, no juzgarlos, porque a veces en lo que pecan otras personas no peca uno, pero uno peca distinto a veces a los demás. Porque nadie está exento de cometer un pecado, sino que los pecados que uno hace se ven más feos
cuando los comete otras personas. Y a veces nosotros tenemos que aprender que en vez de usar una lupa para mirar los hermanos, debemos usar un espejo para mirarnos nosotros mismos. Ezequiel dice que el alma que pecare, esa morirá, y que el hijo no va a llevar el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. Cada uno dará cuentas a Dios de sí, dice la Biblia, por lo que hizo estando en este cuerpo terrenal. Pero el pecado congregacional es algo que está sucediendo hoy en día en la iglesia. Las iglesias se están volviendo modernas. Se están permitiendo muchas cosas dentro de las congregaciones que se están convirtiendo en un pecado congregacional, y todo porque no hay una enseñanza sana, porque no hay un filtro pastoral, porque se están volviendo permisivas las administraciones y las organizaciones de sana doctrina. Esta es la diferencia entre un pecado personal y un pecado congregacional. El pecado congregacional nos puede llevar a todos al infierno y a la condenación si no se corrige a tiempo, y poner en riesgo nuestra salvación. Y el pecado congregacional radica 100% en la enseñanza que se está dando desde el púlpito. Es la doctrina la que hay que corregir. Cuando la doctrina se corrige el pecado, y cuando el pecado se corrige, la congregación es saneada.